Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión del Noticiero Televen. A esta hora les saludamos, Claudia Hernández, que estás... Buenos días, prestada. Bienvenida, sí señor. Pero muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su atención. Sí señor, bueno, tenemos una jornada informativa que comienza a esta hora cargada de muchas informaciones, algunas de ellas lamentables, y es que hay un saldo que reseñar de 6 personas fallecidas el día de ayer, esto durante este paro de 24 horas convocado por la Mesa de la Unidad, que, bueno, justamente debía culminar hace unos 4 minutos, ¿no? Sí, exactamente a las 6 de la mañana, eso fue el anuncio de los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, una jornada bastante noticiosa, y al menos 5 detenidos fue el resultado de esta protesta. Sí, vamos a revisar, Claudia, algunos temas que están en este momento en las cuentas en Twitter, sobre todo el Ministerio Público. Hablábamos de las personas fallecidas y por lo menos reseña ya la Fiscalía General de la República que se está investigando el asesinato de un joven en Los Teques durante una manifestación de Rodney Eloy Tejera Soler, de 24 años. Esto ocurrió, como le estábamos comentando, la tarde de ayer jueves 20 de julio en una protesta que se estaba realizando en Los Teques. También en los Altos Mirandinos, el diputado de la Mesa de la Unidad, Jesús Llanes, señala lo siguiente en su cuenta en Twitter: hace 7 horas cumplimos con el penoso deber de informar el fallecimiento de Eury Hurtado, quien manifestaba esta tarde en Los Teques. Se había señalado que habría otra persona fallecida también en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, en la zona conocida como la Isabelica, y de hecho ya la Fiscalía también está abordando esa investigación con el fiscal 27 del Ministerio Público para esclarecer los hechos donde fue asesinado Andrés José Uzcategui Ávila, de 23 años. También revisábamos la cuenta del Ministerio Público, Claudia, y como tú señalabas, hubo 5 personas detenidas durante las protestas, y el día de ayer hubo una protesta particular en la sede de Venezolana de Televisión, y ya el Ministerio Público en horas de la noche estaba realizando la investigación respectiva, la inspección técnica en las inmediaciones del Canal 8 para esclarecer los hechos de violencia que nosotros pudimos ver a través de las pantallas, de los distintos noticieros, y en especial del nuestro. Incluso hasta se incendió un módulo policial. Sí, un módulo que estaba siendo usado por la policía, pero recuerdo que también fue en un momento utilizado como parte del correo de Hipostel. Pero por este caso se responsabilizó, el presidente Nicolás Maduro responsabilizó al alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. Bueno, vamos a revisar, amigos, lo que son los titulares de este noticiero primera emisión, y vamos a comenzar entonces comentándoles otros temas. El Consejo Nacional Electoral habría también anunciado el día de ayer en una reunión que tuvo con el CEOFAN lo que serían estas nuevas acciones que van a implementar para garantizar que se realice el ejercicio del sufragio el próximo 30 de julio. Vamos a seguir con más titulares. Y este jueves murieron 6 personas en manifestaciones durante el paro cívico convocado por la MUD. Como les habíamos comentado, al menos 5 personas detenidas fue el resultado de la protesta a las afueras del canal del Estado Venezolana de Televisión. El presidente Nicolás Maduro responsabilizó al alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. El Consejo Nacional Electoral y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana adoptarán medidas para garantizar el derecho al sufragio el próximo 30 de julio. Revisamos información internacional. El gobierno de México instó al presidente Nicolás Maduro a frenar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy tendremos como invitado a Amalio Belmonte, sociólogo y secretario de la Universidad Central de Venezuela.
Bueno, y como siempre les recordamos que a partir de este momento, Claudia, pueden enviar sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, utilizando la etiqueta Primera Emisión. Vamos a pasar a revisar en detalles los titulares de la prensa nacional. Y ya tenemos lista la portada del semanario Quinto Día. ¿Qué nos dice la mañana de hoy? La fiscal no se rinde ni se entrega. Vamos a revisar el sumario de este semanario. Ella es y seguirá siendo la autoridad del Ministerio Público. Estas declaraciones corresponden a su esposo, el diputado Germán Ferrer. El defensor del pueblo pretende ejercer también el cargo de acusador. Forma parte del sumario de la nota que nos entrega en titular principal el semanario Quinto Día. También vemos una gráfica, la acompañan de la siguiente información. Padrino rodilla en tierra. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en nombre de la Fuerza Armada, apareció ante los medios para manifestar su rechazo a las declaraciones del presidente Trump y de la representante de la Comunidad Europea. El jefe militar juró lealtad al presidente Maduro y en su mensaje asumió párrafos del discurso presidencial de la noche anterior. Fue un mensaje, como diría el término del difunto comandante Chávez, rodilla en tierra. Atacó a la oposición y extendió sus críticas a los medios nacionales e internacionales. En esta portada del semanario Quinto Día también se reseña lo siguiente: nadie puede ser rico. Orden del Partido Comunista de Cuba. En propiedad privada prohíben posesión de varios bienes, incluidas casas. Científicos abandonan en masas más empresas del gobierno y se van al exterior. El sector farmacéutico, la deserción alcanza al 40%. Esto está en los ultra secretos. 3 temas más en la portada. En peligro 40 millones de arepas, lo dice el presidente de la Federación de Ganaderos. Él explica allí por qué. En exclusivas de última página, otro ataque a equipos de empresas televisoras y nos reseñan también una información bastante lamentable: los niños que mueren en su hospital. Ahora tenemos la portada del Nacional o del Universal. Del diario Universal. Y el Universal titula el día de hoy, este 21 de julio, el gobierno califica como un fracaso el paro cívico nacional. De esta misma manera, la oposición dice que la jornada de protesta resultó un éxito. El exministro de Trabajo y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, afirmó que en su mayoría los sectores laborales del país no se sumaron al paro convocado por la oposición. De igual manera, el diputado y dirigente de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, dijo que el paro demuestra la incapacidad de Maduro para controlar el país pese a las amenazas y a la represión. Eso es parte de la información que aparece publicada en el diario El Universal. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nacional. Ellos también reseñan lo que fue la jornada convocada el día de ayer por la coalición opositora Mesa de la Unidad y señalan, entre otras cosas, lo siguiente: la Guardia Nacional Bolivariana se apostó desde las 5 de la mañana a la entrada de las urbanizaciones y barrios para evitar el cierre de calles. A pesar de los cañones de agua, las lacrimógenas, los perdigonazos y el uso de armas letales, la población mostró su rechazo decidido a la constituyente. Se presentan en 4 gráficas que dan cuenta de recorridos que realizará este diario por diversas zonas en la ciudad de Caracas. Por ejemplo, los negocios del bloque del silencio permanecieron cerrados. Se nombra también que en Barquisimeto las calles estaban vacías, contrastaban con la represión que se vivió en Valencia y protestas ingeniosas en la Plaza Altamira. Más abajo, declaraciones del secretario general de la OEA. Almagro pide más presión para evitar baño de sangre y pacto de gobernabilidad no debe descartar la calle. Admiten que reduce incertidumbre. Y de inmediato vamos a leer las informaciones de Últimas Noticias, exactamente el día de hoy, como lo titula. El paro fue un intento fracasado, es la información que aparece en primera plana del diario Últimas Noticias. El presidente Maduro afirmó que 700 empresas de alimentos trabajaron 100%. Y él dijo también que gracias a la clase obrera han triunfado, esto lo expresó. También reseñan el ataque a Venezolana de Televisión y por esto acusó al alcalde Carlos Ocariz. Pensionados salieron a cobrar y realmente ayer vimos que fueron muchas colas las que se registraron de las personas de la tercera edad cobrando su pensión. Y según la Mesa de la Unidad Democrática, la jornada fue exitosa. Otra información también que aparece publicada en este
edición del diario Últimas Noticias, Rusia aboga por un diálogo serio y constructivo. Es otra información en materia de noticias internacionales. Vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. La protesta no fue puro paro, es el titular principal de este periódico. De esa manera reseñan la convocatoria hecha por la Mesa de la Unidad. Reportan 2 muertos en Valencia, 1 en La Victoria y otro en Los Teques, tras los sucesos ocurridos el día de ayer. Las calles amanecieron desoladas, transporte no prestó servicio y el comercio estuvo a media máquina. Hay un tema que también destaca en esta portada, dice: a magistrados que nombrará la Asamblea Nacional les sale cárcel. Esto lo dice el Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, Claudia, que este evento se va a realizar el día de hoy por parte de la Asamblea Nacional, va a ser en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes a las 10 de la mañana. Probablemente esta juramentación o designación de estos nuevos magistrados va a traer mucha tela que cortar, ¿no? Sobre todo por este pronunciamiento. Creo que hay que tomar también sus previsiones las personas que no esperan asistir a esta plaza, porque, bueno, vamos a ver qué sucede el día de hoy. Sí, aquí tengo el diario Vea. El diario Vea dice que más de 8.000 hogares fueron entregados. Esta es la información que aparece publicada en este diario. Otra información que aparece titulada es que Carlos Ocariz es responsable del ataque a venezolana de la televisión. Esta es una información que señalaba ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Vemos otra información que aparece que el Consejo Nacional Electoral y CEOFAN afinan detalles para el 30 de julio. Esto en relación con el día de la elección de los constituyentistas, los representantes a la Asamblea Nacional. Más abajo vemos en materia internacional que Kuwait ordena a embajador iraní abandonar el país. Esta es otra información que aparece publicada en primera plana del diario Vea. Bueno, amigos, momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso vamos a revisar diarios de circulación regional, internacional, el reporte del tránsito y estado del tiempo. Ya venimos. Y arrancamos el recorrido por los principales diarios a nivel regional con el Clarín del estado Aragua y titulan con los resultados de las protestas en varios estados. El primer titular dice que mueren 3 personas durante el paro. La primera muerte en el marco de la jornada de protesta de ayer ocurrió en Los Teques y fue de Rodney Tejera. Otra información que también aparece publicada en este diario es que las 700 empresas más grandes trabajaron 100%, esto según declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Más abajo leemos que comerciantes cerraron negocios y la mayoría de los negocios de La Victoria decidieron no abrir ayer, acatando al llamado a paro de la Mesa de la Unidad Democrática. Y la SODI inspecciona industrias de alimentos. Esa es otra información que también aparece aquí publicado, además de que el Plan República y el Consejo Nacional Electoral afinan seguridad para los próximos comicios a la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario Los Andes, la edición que circula en el estado Trujillo. ¿Qué nos trae? Paro no se cumplió 100%, entre 70 y 80%, señala este periódico, que parecía un domingo o miércoles santo y muestra 4 gráficas que dan cuenta de la ciudad de Valera, también una del estado Trujillo, Boconó y Panamericana. Seguimos con el diario El Norte del estado Anzoátegui. Y este diario titula con la siguiente información: 5 muertos en protestas. El llamado a paro activo de la oposición incluyó trancas de calles que fueron reprimidas por las autoridades y colectivos. Los enfrentamientos dejaron 4 personas fallecidas, 2 de los decesos ocurrieron en el estado Carabobo. Podemos ver una fotografía que está dividida. De un lado aparece el dirigente de Diosdado Cabello, quien se está lanzando como constituyentista y dice listo el 4x4. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, participó ayer en una asamblea con todo el comando Zamora de Anzoátegui. Y del otro lado vemos en la fotografía que 70% paralizado. El dirigente de la oposición, Manuel Ferreira, reportó que en Anzoátegui el paro activo fue acatado por un 70%.
Vamos a revisar la portada del diario La Región. Este periódico circula en el estado Miranda. Ellos titulan de la siguiente manera: bajo amenaza, la Asamblea Nacional juramenta hoy a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ya les habíamos comentado que este acto se va a realizar a las 10 de la mañana en la Plaza Alfredo Sadel y bueno, justamente se hace bajo la sentencia que saliera publicada el día de ayer por parte del Tribunal Supremo de Justicia, donde se señalaba que se podría estar incurriendo en el delito de usurpación de funciones. También señala este periódico que transportistas aseguran que el paro del gremio se cumplió en todo el país. Vamos, Claudia, a revisar ahora otras informaciones que tienes tú allí. Aquí tengo el diario La Calle en su primera plana, que también están destacando la información sobre el paro cívico. Paro afectó transporte público y comercios. La MUD afirmó que la convocatoria a paralización se cumplió en más del 85%. También podemos ver una fotografía de las protestas que se registraron el día de ayer, sobre todo la del estado Carabobo, exactamente en Valencia, la Isabelica, y dice: un muerto y varios heridos en la Isabelica. Más abajo podemos leer que los abuelos carabobeños salieron a cobrar sus pensiones y que el CNE y CEOFAN, como aparece también publicado en el resto de los periódicos, revisaron aspectos de seguridad para este próximo 30 de julio. Vamos a revisar ahora más información de carácter regional, pero en la voz de nuestros corresponsales. Para eso vamos a hacer este contacto en directo con las regiones. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde la zona norte del estado Anzoátegui. Aquí pescadores de las diferentes aldeas solicitan mayor presencia de la Guardia Costera al momento de realizar sus labores en el mar, debido a que son víctimas de grupos delictivos que se encargan de robarles los motores, la pesca, sus pertenencias personales. Ellos han sido reiterativos con estas denuncias, pero señalan que no han obtenido respuesta por parte de las autoridades. Las 70 líneas afiliadas al Sindicato Único de Transporte del Estado Nueva Esparta acordaron extender el paro hasta este viernes 21 de julio en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente y a los ataques a los conductores de la ciudad de Caracas. Asimismo, manifestaron que se encuentran a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Transporte para acordar la nueva tarifa del servicio. Buenos días. Iniciamos la jornada informando que tras el anuncio hecho acerca del aumento del pasaje de 150 a 300 bolívares, los usuarios del transporte en Ciudad Guayana señalan que este aumento debe ser proporcional a la calidad del servicio prestado. En este sentido, hacen un llamado a las autoridades municipales a verificar, a supervisar el verdadero estado de las unidades de transporte para determinar si este aumento es bien merecido o no. Desde el estado Bolívar, Luciana Peña Font, Televen. La policía israelí prohibió este viernes a los hombres menores de 50 años acceder a la ciudad vieja de Jerusalén y a la explanada de las Mejitas. Vamos a leer de inmediato las informaciones a nivel internacional. Vamos con el periódico ABC de España, que comienza sus informaciones titulando que la justicia no se detiene ante las instituciones tomadas por el nacionalismo. La Guardia Civil entró ayer en la Generalitat y el Parlamento catalán en busca de pruebas sobre la trama corrupta del 3%. El gobierno de Puigdemont se inventó una falsa resistencia a la orden judicial. Una información completamente local sobre lo que está sucediendo en España. Vamos a revisar ahora otro diario de circulación española. Lo hacemos con la portada del diario El País. Su titular nos dice: el Congreso dictamina que el Partido Popular montó una policía política. El informe de la Comisión Parlamentaria concluye que se utilizó al cuerpo para obstaculizar investigaciones y para perseguir a los adversarios. Seguimos con el diario El Mercurio de Chile. Lista de esperas de pacientes de salud pública bordea los 2 millones por primera vez. Este es el principal titular que aparece publicado en este diario. Cifra considera horas médicas con especialistas, cirugías y atenciones incluidas en el plan Auge. Otra información que también podemos encontrar en su primera página es que el gobierno sufre revés al no alinear a nueva mayoría y el proyecto de aborto pasa a comisión mixta. Seguimos viendo más adelante la información que aparece publicada y es que huelga general opositora paraliza a Venezuela a 100 días de protestas contra el presidente Nicolás Maduro.
Más abajo podemos leer que comandos presidenciales manifiestan interés ante propuesta de paz ciudadana. Esta es una información internacional. Y también leemos aquí que por primera vez un general de carabineros declara como imputado o es declarado como imputado en una arista de un fraude. Vamos a revisar la portada del diario La Nación. Circula en Argentina. Atención con este titular. Dice, ultimátum del Mercosur. Expulsarán a Venezuela si el presidente Maduro no da marcha atrás. El texto que firmarán los otros miembros plenos del bloque regional le advertirá que si insiste en convocar una asamblea constituyente, su país será expulsado de forma permanente. Revisamos cables internacionales. El grupo industrial alemán Siemens anunció este viernes el cese de algunas de sus actividades en Rusia tras haber descubierto que 4 turbinas de gas entregadas a este país acabaron en Crimea. Y vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Revisemos las condiciones gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, para las próximas 6 horas. Lluvias o lloviznas sobre gran parte del país. Puerto Ayacucho nublado con precipitaciones y tormentas eléctricas. La temperatura serían 23 centígrados la mínima y la máxima 32 grados centígrados. La Guaira se encontrará nublada con precipitaciones mínimas de una temperatura mínima de 22 grados centígrados y una máxima de 31 grados. Guayana estará nublado con precipitaciones y tormentas eléctricas. Asimismo, su temperatura estará entre los 23 grados y los 32 grados la máxima. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Y para más información puede ingresar a la página web www.iname.gov.be. Y vamos con Ricardo Salmerón, vamos a ver qué nos trae. Amigos, vamos a revisar a esta hora la información que está contenida en nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, que está vinculado a la situación del tránsito. Reportan que hay buena movilidad en los distintos arterias viales de la ciudad capital. La autopista Francisco Fajardo se encuentra libre, también la autopista del Este, y señalan que también las avenidas principales, como la avenida Libertador, Francisco de Miranda, también tiene buen tránsito a esta hora. Sin embargo, hay que destacar que señalan también nuestros amigos tuiteros que en algunas de estas vías hay una cantidad importante de obstáculos que podrían impedir este flujo con libertad por la zona, además de los problemas que esto pudiera acarrear en cuanto a, por ejemplo, pequeños pedazos de madera o de tubo que pudieran estar en estas barricadas que quedaron de la noche de ayer y que pudieran impactar en los vehículos o causar daños a los cauchos. Hay otros temas que están también nuestros tuiteros enviando. Luis Isaías Montoya nos manda un desayuno austero, saludos, y nos envía la portada del diario Yaracuy al Día. Y lo vemos, su titular dice 21 personas detenidas durante protesta en municipio Peña y Bruzual. También hay una denuncia que nos hacen la Hacienda en Coche, en la ciudad de Caracas, en Intercomunal Vallecoche, tienen 2 meses sin agua, necesitamos la tubería principal. Y hay un mensaje que nos envía Bruce Wynett, dice, buenos días Venezuela, Dios te bendiga. Bueno, de esta manera, Claudia, llegamos al momento de una nueva pausa. Al regreso estará la ronda de noticias. Bueno, esperemos a ver. Muy buenos días y saludamos a nuestra intérprete de señas, que no estará el día de hoy, así que vamos a seguir con las informaciones más importantes del día de hoy. Al menos 5 detenidos fue el resultado de la protesta a las afueras del canal del Estado venezolana de televisión. El presidente Nicolás Maduro catalogó la manifestación como terrorista y responsabilizó al alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. He ordenado capturar a todos los terroristas en tiempo real, fascista, y responsabilizo al alcalde Ocariz y pido a la justicia actuar con el alcalde Ocariz inmediatamente, responsable del ataque a Venezolana de Televisión. Responsabilizo a Carlos Ocariz, responsable de este ataque a Venezolana de Televisión. Y pido a la justicia que actúe inmediatamente.
En Los Ruices se desarrollaba el trancazo convocado por la Mesa de la Unidad. Pasadas las 11 de la mañana, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional dispersaron con bombas lacrimógenas la concentración opositora. En ese momento se registró un enfrentamiento entre manifestantes, funcionarios de los cuerpos de seguridad, a la que se unieron trabajadores de Venezolana de Televisión. Desde la azotea de la planta televisiva del Estado, civiles lanzaban objetos contundentes contra los manifestantes, quienes también respondieron. En medio de esta situación, quemaron un módulo ubicado cerca del canal del Estado. Durante el enfrentamiento, el camarógrafo de Telecaribe fue despojado de su equipo de trabajo y sus pertenencias. Ahí mismo, la Guardia Nacional detuvo al periodista Héctor Caldera, quien fue liberado 40 minutos más tarde aproximadamente. Para investigar este hecho, el Ministerio Público comisionó al fiscal 106 del área metropolitana de Caracas. Pasadas las 2 de la tarde, los funcionarios de la Policía Nacional dispararon gases lacrimógenos, incluso en contra de las residencias, desde donde los manifestantes lanzaban objetos. En el distribuidor Altamira, la Guardia Nacional también arremetió contra los manifestantes, con bombas lacrimógenas y perdigones. En la avenida Luis Roche, específicamente, se encontraban los protestantes, trancando la mencionada vía, atendiendo al llamado de la MUT, cuando llegaron los funcionarios en motos y actuaron sin mediar palabras. En varias oportunidades, encapuchados intentaron cerrar la autopista Francisco Fajardo a la altura de Altamira, pero los castrenses no lo permitieron. Harley Monseguilemán, Televen. Seguimos. 6 personas murieron este jueves en manifestaciones durante el paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Los jóvenes Rodney Tejera, de 24 años, y Andrés Uzcategui, de 23, fueron asesinados en los estados Miranda y Carabobo. En estos hechos, otras 9 personas resultaron heridas. En el estado Aragua, otro joven de 26 años recibió un impacto de bala en el abdomen y se encuentra recluido en un centro asistencial. El primer joven, Ronnie Eloy Tejera Soler, cayó durante la tarde de este jueves en el sector Santa Eulalia de Los Teques cuando recibió un impacto de bala presuntamente en el pecho mientras se realizaba una protesta en el contexto del paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. La Fiscalía Primera de Miranda ya investiga esta situación en la que resultaron heridas otras 3 personas que fueron trasladadas hasta centros asistenciales. En el caso de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, el sector La Isabelica fue nuevamente el epicentro de las protestas en la entidad. Allí murió el joven de 23 años, Andrés Uzcategui, y otras 6 personas fueron heridas, por lo que el Ministerio Público comisionó a la fiscal 27 para llevar las investigaciones. En el Trigal, también en Valencia, se generó un enfrentamiento entre manifestantes y los cuerpos de seguridad, lo que culminó con la detención de aproximadamente 21 manifestantes. Los habitantes del estado Aragua también atendieron el llamado a paro cívico, que dejó como consecuencia varios detenidos y un joven de 26 años herido por un impacto de bala en el abdomen mientras manifestaba en el municipio Manuel Briceño Iragorri. El Foro Penal Venezolano anunció que durante la jornada de este jueves atendieron un total de 173 casos de detenciones en todo el territorio nacional. El paro cívico en el Zulia dejó 3 muertos, más de 100 personas detenidas y al menos 12 heridas por los enfrentamientos que se registraron en los cierres de vías. Los enfrentamientos empezaron desde la medianoche y se extendieron gran parte del día. Una persona murió calcinada en el incendio de la sede del Ministerio de Hábitat y Vivienda. Otra mujer calcinada al recibir una descarga eléctrica y la tercera persona por impacto de bala al norte de Maracaibo. Todo en una misma tarde. Desde temprano, la Guardia Nacional intentaba despejar el paso vehicular, pero al hacerlo dejaba daño colateral. La gente quería sacármelas de la casa, nos estábamos asfixiando. Yo lloraba más que una madre presa. Los niños los tengo ahí en el patio, todos corriendo para allá. Pues esto afecta, porque si no estábamos haciendo nada, estábamos todos ahí tranquilos. Y las bombas vienen y vienen y vienen, y entonces total que no puede ser. El sector comercio y servicios se paralizó en más de 95%. Las calles lucían desoladas y en algunos casos no operó ni la banca pública. El comercio no está trabajando en Maracaibo, en el estado Zulia. No están trabajando los bancos. En definitiva, está totalmente paralizada la ciudad. Por la inseguridad son pocos los puntos y bloqueos que permanecerán. Los que lo hagan se mantendrán hasta la hora establecida, 6 de la mañana de este viernes. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen.
En el municipio Sucre, cuerpos de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones a quienes trancaron calles y avenidas como parte del llamado a paro convocado por la Mesa de la Unidad. En la urbanización Horizonte, los manifestantes se concentraron desde las 5 de la mañana en la avenida Rómulo Gallegos, trancando todos los accesos con barricadas. Cerca de las 9 de la mañana, varios funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana derribaron todas las barricadas. Minutos más tarde, los manifestantes las colocaron nuevamente. Entre tanto, en la Urbina, los manifestantes se encontraban en la calle 1-3, que empalma con el puente 5 de julio. A las 7 de la mañana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana los amedrentaron con bombas lacrimógenas. Sin embargo, las personas se mantuvieron en el lugar a pesar de que los guardias colocaron 2 tanquetas en el puente. En Palo Verde, algunos habitantes de la zona colocaron varias barricadas en la avenida principal justo detrás del centro comercial. En la carretera Petare-Santa Lucía, a la altura de la urbanización Miranda, los habitantes trancaron con barricadas los accesos a la Universidad Santa María y hacia Filas de Mariche desde tempranas horas de la mañana. Algunos habitantes de El Llanito trancaron con una gran barricada la avenida principal de ese sector. Asimismo, en la California Norte y Sur, las personas trancaron con barricadas los accesos al lugar. En ambas urbanizaciones, los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana los arremetieron por varias horas con bombas lacrimógenas y perdigones. Teresa Medina Ambrosino, Televen. En el oeste de la ciudad capital, la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana evitaron que los manifestantes acataran el llamado de la Mesa de la Unidad. Los enfrentamientos se vivieron desde la avenida Páez de El Paraíso hasta Montalbán. La Guardia Nacional desalojó a los periodistas que cubrían las protestas en las residencias Victoria. Las barricadas fueron colocadas desde las 4 de la mañana en muchas de las calles del Paraíso. En la avenida Las Fuentes no había acceso a San Martín desde el puente 9 de diciembre, tampoco a la calle Washington, la avenida El Estadio o la avenida Páez. Desde primeras horas de la mañana se iniciaron los enfrentamientos con la Guardia Nacional, que utilizó la ballena y la tanqueta para dispersar a los manifestantes y derribar las barricadas colocadas en la zona. Esta situación se repitió en las calles 1 y 4 de la avenida Las Fuentes, donde los funcionarios no solo retiraron los obstáculos colocados en la vía, sino que con la tanqueta se derribó el mercado popular de verduras de la zona. Los vecinos denunciaron la detención de al menos 3 jóvenes que participaban en la protesta. Y mientras esto ocurría, solo 2 cuadras la avenida Páez se mantenía abierta y con colas en las entidades bancarias, aunque algunos comercios acataron el llamado a paro. El escenario era otro al inicio de la avenida Páez. Justo a la altura del distribuidor Baral, en el conjunto residencial Victoria, la confrontación duró al menos 3 horas. Los manifestantes lanzaron piedras, cohetes y bombas molotov a los funcionarios, mientras que estos lanzaron bombas lacrimógenas y activaron la ballena y al menos otras 2 tanquetas. La Guardia Nacional desalojó a los trabajadores de la prensa que hacían la cobertura tanto desde el distribuidor como en la avenida Páez. En el caso de Montalbán, fueron cerradas las calles de Montalbán 1 y 2, impidiendo el paso hacia los centros comerciales Uslar y La Villa. Al menos 3 batallas campales se vivieron en la zona cuando los jóvenes se enfrentaron a la Policía Nacional, que intentó retirar las barricadas. Al retirarse los efectivos, los presentes cerraron el paso en la avenida Teherán, frente a la clínica Padre Machado. Allí también se vivió la confrontación con perdigones y bombas lacrimógenas. Mardoley Prim, Televen. En algunas zonas del municipio Libertador, específicamente en el centro de la ciudad, el llamado a paro no fue acatado en su totalidad. La movilidad vehicular por la jurisdicción no presentó mayores inconvenientes. Desde tempranas horas de este jueves, la mayoría de los locales comerciales ubicados en Mari Pérez y la avenida Andrés Bello del municipio Libertador de Caracas estuvieron cerrados. Sin embargo, hubo tránsito vehicular fluido por la zona, pues no fueron colocadas barricadas en el lugar. Entre tanto, en la avenida Urdaneta, a la altura de la Candelaria, también hubo tránsito fluido de carros particulares y transporte público en esta zona. Algunos locales se sumaron al paro, pero otros sí abrieron sus puertas. La situación fue similar en la avenida Baral. Mientras que en Santa Mónica y el Valle, la mayoría de los establecimientos comerciales permanecieron cerrados y en la zona solo hubo presencia de servicio de transporte público que fue prestado únicamente por el Metrobús. Durante este jueves, la avenida Libertador a la altura de la Florida permaneció abierta, pero con poca circulación de vehículos. Cristal Chopite, Televen.
Seguimos. Isaías Medina, quien se desempeñaba como ministro o consejero de la Misión Permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, renunció a su cargo tras manifestar su divergencia irreconciliable con las actuaciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro. A través de una carta, el diplomático denunció lo que a su juicio son las reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad cometidos contra civiles durante los últimos 100 días por parte del gobierno. Asimismo, Medina señaló que la misión permanente le debe 3 meses de pago. Por su parte, el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, rechazó las declaraciones de Isaías Medina a través de su cuenta en Twitter e informó que el funcionario ya fue relevado de sus funciones, agregando que no representa al gobierno bolivariano debido a que actuó, según Ramírez, de manera deshonesta. Según el presidente boliviano Evo Morales, Estados Unidos quiere apoderarse del petróleo venezolano. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Iniciamos el recorrido internacional. El canciller de Argentina, Jorge Faurié, no descartó que los países fundadores del Mercosur sancionen a Venezuela para excluirla de la participación del organismo. Faurié resaltó que desde el Mercosur esperan poder hacer un llamado a Venezuela para recuperar una plena democracia, el respeto a los derechos humanos y finalizar con las detenciones arbitrarias. El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que Estados Unidos quiere apoderarse del petróleo venezolano, por el cual realizan tantos intentos de intervención y golpes de Estado. El gobernante indígena consideró que la agresión directa es el último recurso que le queda a Estados Unidos contra Venezuela. Reiteró sus críticas hacia la Organización de Estados Americanos por su posicionamiento a la situación que vive el país. Nos vamos a Colombia. Al menos 5 personas murieron y otras 43 resultaron heridas en un choque la madrugada de ayer jueves entre un autobús de servicio público y un camión en el norte de ese país. El colectivo transportaba 48 personas, incluidos el conductor y el ayudante, cuando colisionó con otro vehículo que al parecer contenía combustible. Con el choque, uno de los vehículos volcó y se incendió, causando la muerte de 5 personas. La mayoría de los pasajeros eran estudiantes y mineros. En la India, al menos 28 muertos y 6 heridos fue el resultado que dejó un accidente de tránsito en el estado de Himachal Pradesh, al norte de ese país. Se pudo conocer que el autobús se desprendió de una carretera y rodó por una colina baja a unos 300 metros hasta estrellarse en la ribera de un río y quedar completamente destrozado. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció un endurecimiento de la seguridad en vuelos procedentes de 105 países, aunque de momento los pasajeros podrán seguir llevando aparatos electrónicos en sus equipajes de mano. Entre las naciones afectadas figuran España, México, Colombia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró que el paro nacional se cumplió en un 85%. Al regreso, los detalles de estas y otras informaciones acá en la primera emisión del Noticiero Televen. El presidente Nicolás Maduro aseguró que a pesar del llamado a paro cívico por 24 horas hecho por la Mesa de la Unidad Democrática para este jueves, el sector empresarial estuvo operando con total normalidad. Hoy, como alguna gente de la derecha quería sabotear la vida económica del país, la gran misión Abastecimiento Soberano desplegó un proceso de visita productiva a las 700 empresas más grandes del país de producción de alimentos que cubren el 90% del país. Resultado, las 700 empresas más grandes del país a esta hora, 12:25 del mediodía, están trabajando al 100%. El jefe de Estado enfatizó que el resto de los sectores que dan vida al desarrollo del país también hicieron caso omiso del llamado a paro nacional. Industrias básicas del país, 100% trabajando.
Industria petrolera, columna vertebral de la nación, 100% trabajando. Industria eléctrica, 100%. Transporte público, 100%. Transporte privado, un 90%. Sabotearon algunas líneas, pero ya vamos a tomar medidas de autoridad, ¿verdad? Administración pública central, descentralizada, 100% trabajando. Líneas de metro a nivel nacional, 100% trabajando. Horas más tarde, el mandatario nacional se reunió con el presidente de la empresa diamantífera Endiama EP, Antonio Zumbula, de la República de Angola, para firmar un acuerdo de desarrollo estratégico de la actividad minera, específicamente de la extracción de diamantes en el sur del país. Retomamos la primera emisión del noticiero Televen informándoles que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, señaló que en 85% se cumplió el paro cívico nacional que fue convocado por 24 horas por la Mesa de la Unidad Democrática para ayer jueves. El coordinador nacional encargado del Partido Voluntad Popular indicó que de acuerdo a información que manejan de todo el país, los sectores que acataron con mayor fuerza el paro cívico nacional convocado por la oposición venezolana fueron el sector comercio en un 80%, el sector industrias privadas en un 75%, empresas del Estado en un 60%, el sector transporte en un 90%, sector eléctrico en un 70%, dejando a un lado el gremio bancario que a su juicio solo atendió el llamado en un 20%. Sin embargo, destacó que a pesar de las cifras, lo que califican como más positivo de la jornada es que se registró un 85% de ausentismo laboral. Sumando todo lo que son los promedios y haciendo ponderaciones sobre el peso de cada una de estas, de cada uno de estos sectores, hemos llegado entonces a una cifra de 85% a nivel general de acatamiento al paro a nivel nacional. Por lo tanto, queremos felicitar al pueblo de Venezuela, felicitar al sector transporte, felicitar a los sindicatos del país, felicitar al sector empresarial y felicitar a todos los venezolanos que participaron exitosamente y que siguen participando en esta jornada exitosa. Desde la coalición opositora además se solidarizaron con el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo responsabilizara de los hechos que se registraron durante la actividad convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para este jueves, donde manifestantes quemaron un módulo policial en las cercanías del canal venezolana de televisión, hecho que rechazaron enfáticamente. Gracias a la alcaldía de Sucre fue que se apagó el incendio. Rechazamos todo ataque contra cualquier periodista o medio de comunicación y el alcalde Ocariz sigue en su alcaldía, sigue recorriendo el municipio de Sucre y sigue en las calles de Venezuela porque no hay amenaza de algo como Nicolás Maduro que haga retroceder a la fuerza de un país que quiere cambio. Los dirigentes opositores además extendieron su llamado a todos los venezolanos a asistir este viernes a partir de las 9 de la mañana acá a la Plaza Alfredo Sadel, donde la Asamblea Nacional en una sesión extraordinaria nombrará a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente adelantaron que para este sábado convocarán a una gran movilización en todo el país. Kevin Alfonso Gil, Televen. A esta hora nos reportan que continúan barricadas en la avenida Rómulo Gallegos a la altura de Horizonte. Escombros, piedras, palos y hasta restos de vidrios aún permanecen en las principales avenidas del municipio Sucre sin que autoridades o vecinos de la jurisdicción las retiren para el libre tránsito de los vehículos. Recordamos que el paro cívico convocado por la MUD se cumplió hoy a las 6 en punto de la mañana. Vamos a revisar ahora nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Acá hay información que nos envían de la cuenta @trafficmix. Ustedes pueden ver cómo amanece la UD3 en Caricuao. También en presencia de obstáculos en las vías para el tránsito de los vehículos y de las personas. Tenemos esta otra imagen que nos llega de la intercomunal de Latillo, subiendo sentido hacia el pueblo de Latillo. No hay paso a las 6:21 minutos de la mañana. Como ustedes pueden allí observar, los vehículos están detenidos. Esta imagen corresponde a la Prados del Este, distribuidor de Santa Fe y principal de Santa Fe cerrados. Hace 39 minutos se recibió esta imagen y posteriormente nos informan también la misma cuenta, Traffic Mix, que fue restituido el paso por la avenida intercomunal de Latillo. Como ustedes pueden observar, ya hay fluidez de vehículos en la zona. Y el Tribunal Supremo de Justicia declaró como nulo el proceso de designación de magistrados que tiene previsto realizar la Asamblea Nacional para este viernes. Advirtieron además que
quienes lo hagan incurrirán en el delito de usurpación de poderes, a pesar de que el artículo 256 de la Constitución establece que es competencia de la Asamblea Nacional remover a los magistrados del máximo juzgado del país. La Sala Plena se basó en la extemporaneidad del proceso debido a que el periodo de los magistrados nombrados en el año 2015 culmina en el año 2027. Además de esto, anunciaron que la decisión se centró en la inexistencia de vacantes y la inobservancia de preceptos constitucionales y legales. La Sala del TSJ ratificó en su sentencia número 545 publicada este jueves que la Asamblea Nacional se mantiene en desacato, razón por la que todos sus actos son nulos y carentes de eficacia jurídica. Seguimos. El Consejo Nacional Electoral y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana discutieron las medidas que se adoptarán para resguardar la integridad física de los electores y garantizar su derecho al sufragio el próximo 30 de julio. Hemos estado trabajando, revisando los diferentes escenarios para materializar las medidas de protección y garantías que fueron anunciadas. Hemos estado revisando los centros para que vamos a estar llevando del área metropolitana de Caracas, que vamos a estar llevando y reubicando en un megacentro de contingencia para ir a votar en paz, en tranquilidad, el 30 de julio. Lucena reiteró que en el área metropolitana de Caracas existirá un gran centro electoral de contingencia para que los votantes puedan ejercer su derecho al sufragio. Igualmente, en todos los estados del país existirá este tipo de centro electoral. La fiscal ni renuncia ni se entrega. Así lo advierte su esposo en una entrevista exclusiva donde sale al paso a las nuevas presiones. El informe aparece en Quinto Día, que incluye además las nuevas medidas del comunismo en Cuba y la revelación del presidente de la Federación de Ganaderos sobre el peligro para 40 millones de arepas y las predicciones de la situación política del país. Amigos, momento de una nueva pausa. Al regreso estaremos conversando con Amalio Belmonte, sociólogo y secretario de la Universidad Central de Venezuela. Ya venimos. Bueno amigos, ya estamos acá con el secretario de la Universidad Central de Venezuela y sociólogo Amalio Belmonte. Muchísimas gracias por llegar. Fue complicado el acceso hasta Televen. Sí, fue una odisea, fue tanta odisea como ejercer el derecho al voto en Venezuela. Sí, creo que es más difícil el segundo que el primero. Estuvimos viendo ya hace poco algunos mensajes que llegaban a nuestra cuenta en Twitter sobre lo difícil que está la movilidad por algunos puntos de la ciudad. Pero bueno, entremos en materia. El día de ayer la Mesa de la Unidad convocó un paro cívico por 24 horas. Veíamos el reporte que hacía el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Él señalaba un porcentaje bastante alto de cumplimiento. Sin embargo, veíamos en contraposición al presidente de la República decir que había sido un fracaso. Son dos Venezuelas, dos lecturas distintas. Sí, bueno, primero quiero comenzar por solidarizarme con el campus de Maracay de la Universidad Central de Venezuela, que ayer fue, diremos, agredido a estudiantes nuestros por gente armada y apoyada por algunos sectores del gobierno. Es decir, solidaridad con la Facultad de Agronomía y Veterinaria, con sus estudiantes, sus profesores y toda la comunidad. Bueno, en cuanto a lo que tú planteas es lo siguiente, el presidente pareciera que estuviese extraviado desde el punto de vista, digamos, de la percepción de la realidad. Ocurrió un hecho tan importante como el 16 de julio, donde hubo una expresión de la soberanía popular de forma que nunca había ocurrido en Venezuela. Eso no lo toma en cuenta, lo desdeña. Él entiende, él sabe que ocurrió, pero entonces él lo ignora. Y ahora el acto de ayer, que es una continuación de todas las actividades cívicas que ha llevado, diremos, los sectores democráticos venezolanos, también no solamente que lo descalifica, sino que sataniza a quienes dirigen este proceso, a quienes él le adjudica la dirección del proceso. Y paradójicamente, cuando hubo más represión en Venezuela, que fue durante el día de ayer, creo que durante los últimos años, el día de mayor represión, de mayor cantidad de detenidos y de heridos, ocurrió ayer. Y entonces el presidente llama a la paz. Entonces tenemos una situación en la cual, como tú lo planteas, hay una cierta de bipolaridad. Por una parte se mueve la civilidad de forma activa, utilizando los recursos que da la Constitución, exigiendo votar, que es lo que sí, el derecho al voto, ejercer la soberanía popular, y por otra parte el gobierno niega esto, militariza la sociedad
y además los está acusando de ser factores de riesgo. El gobierno dice que la oposición o los sectores democráticos son factores de riesgo para justificar la militarización y utilizar todos los mecanismos represivos considerando que hay un problema de seguridad nacional. Y eso obviamente es grave. Ahora, estos dos extremos, ¿cómo llegar al punto medio? Que en todo caso es lo que todos los venezolanos queremos, pues un entendimiento entre las partes, que se pudiera llegar, si se puede, a esa mesa de diálogo donde se cumplan realmente los acuerdos a los que se lleguen y se consiga una salida a la situación que estamos viviendo. Sí, lo ideal cuando hay un conflicto que las partes se pongan de acuerdo de la manera más honorable posible. Pero para que ello ocurra, sin lugar a duda, quien tiene la mayor responsabilidad es el gobierno. Y el gobierno, para que pueda dar un paso suficientemente serio, tiene que respetar el ejercicio del voto. Si esto se resuelve mediante la convocatoria de unas elecciones universales, donde cada quien pueda ejercer su derecho al voto. Pero fíjese, el presidente o el gobierno ha anunciado que hay elecciones regionales ahora a finales de año y las presidenciales que estarían para el próximo año. Entonces, el argumento que ellos utilizan es las elecciones nunca se han negado, están allí. Pero hay un poco de cinismo en eso que lo corrobora Tibisay Lucena cuando dice que ella exige paz y exige armonía, cuando es la responsable de no haber convocado, en primer lugar, las actividades que el año pasado se plantearon con respecto al referéndum. Y en segundo lugar, cuando está apoyando la convocatoria de una constituyente que es espuria, que es ilegítima y que además no respeta el derecho al voto. Es decir, convocar elecciones después de una constituyente ilegal es ciertamente un engaño. Es una suerte de ironía, de irrespeto a la población venezolana, y por eso es que no tiene legitimidad esta convocatoria, y mucho menos la segunda, porque la segunda es una suerte de caramelo envenenado que se le quiere lanzar a los sectores democráticos cuando se les está negando lo más importante, que se quiere imponer una constituyente que asumiría todos los poderes en el caso que se le permita, y obviamente va a anular cualquier tipo de elección posterior. Sería realmente un acto de cinismo el que tanto Loaca como Tibisay Lucena como el presidente de la República de convocar elecciones de gobernadores cuando le están negando el derecho al voto a los ciudadanos y le quieren imponer una constituyente que es realmente corporativa y casi recuerda el fascismo de Mussolini, que convocó una constituyente parecida a esta, negándole el derecho universal a todos los ciudadanos. Ahora, justamente una de las principales banderas para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente es la paz, pero se puede lograr la paz a través de una herramienta que es rechazada con quienes precisamente se quiere lograr ese entendimiento, se quiere lograr esa paz. Claro, hay dos factores ahí. En primer lugar, ¿cómo va a llamar la paz el gobierno cuando está actuando de la manera más represiva, con racias en los barrios, en las urbanizaciones, asesinando estudiantes torturados, heridos, detenidos, en fin? Y además todos los días se reprime mucho más y la militarización de la sociedad. Y además se le niega también, por otro lado, la posibilidad de que sea el propio pueblo, como llaman ellos, la propia comunidad, la propia civilidad, la que resuelve el problema mediante la elección. Si aquí no hay unas elecciones universales, directas y secretas, aquí no habrá paz, porque el gobierno llama a la paz con una ametralladora en la mano, con la represión en la calle, poblando de policía la calle. Mientras la civilidad puebla de democracia, de libertad, de paz a las calles, el gobierno la está poblando de guerra. Y en esos términos no hay posibilidad de entenderse. Y la mayor responsabilidad es la del gobierno. No puede llamar a una mesa de diálogo si no hay elecciones libres y secretas, si no se respeta el derecho de la soberanía popular y si no se detiene la represión tan terrible, tan salvaje como la que está ocurriendo en Venezuela. Nunca antes en la historia de los últimos 40 años había habido tanta represión tan extendida y con tantas consecuencias negativas y lamentables para la comunidad venezolana. ¿Cómo asume la colectividad esas acciones de la Guardia Nacional? Yo creo que en este momento el prestigio de la Guardia Nacional, y es lamentable que sea así, está, diremos, cuestionado totalmente. Es decir, la actitud que ha tenido es una actitud incivilizada, una actitud de irrespeto, que además se acompaña no solamente de la represión en sí mismo, que ya es condenable, sino que además ahora se les roba a las personas, se asalta a las personas, se les humilla, se les destruye los bienes si tienen un automóvil. Es decir, que hay un comportamiento de la Guardia Nacional que realmente es incivilizado, es salvaje, y eso la desprestigia públicamente, y es lamentable que sea así, porque es una parte del Estado y obviamente debería actuar de forma tal que respete, que ayude a proteger al ciudadano y no agredirlo, y acompañar al gobierno en una actitud que es contra el pueblo, contra la vida, contra la paz, contra la democracia y contra el derecho que tienen los ciudadanos a ejercer sus derechos públicos por la vía civil, por la vía democrática. El gobierno señala que no es la Guardia Nacional, sino que son algunos integrantes de la Guardia Nacional que han desviado ese camino. Ayer el gobernador Capriles leyó un comunicado, es decir, yo le doy crédito en el sentido que tenía la firma del comandante de la Guardia Nacional, donde decía
que había que afinar la puntería, que digamos, respaldaba toda la acción que está haciendo la Guardia Nacional. No hay condena alguna, no ha habido condena de la Comandancia de la Guardia Nacional a la actividad, diríamos, tan irracional, tan desproporcionada de los componentes, de los integrantes de la Guardia Nacional, ni tampoco la ha habido por el presidente de la República. Es decir, no son hechos aislados, hay una política de represión que el presidente ayer la terminó de legitimar cuando dijo que hay un problema de seguridad y ese problema hay que combatirlo por la vía militar. Bueno, amigos, muchísimas gracias a Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, mi universidad donde me gradué. Bueno, somos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. De esta manera llegamos al final, pero vamos con Claudia para la despedida. Adelante, Claudia. De esta primera emisión del noticiero Televen, y me gustaría hacer un reconocimiento a todo el personal de la planta de Televen que desde el día de ayer, y sobre todo los que llegaron muy temprano en la mañana, a pesar de la situación que vive el país, las calles en Caracas, el paro cívico, están en sus trabajos, y porque me parece importante que cumplieron con ese compromiso y esa responsabilidad de informar para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por su atención.